¿Cómo está, maestra? Muy buenos días. No sé si ya estemos listas para dar continuidad a nuestra siguiente conferencia magistral que tenemos esta mañana y que bueno, estamos listísimos precisamente para continuar con estas jornadas y lo que vamos a escuchar precisamente esta mañana para adelantarles un poquito es precisamente quien estará a cargo de esta conferencia magistral. Es urbanista, es planificador y sin duda nos tiene una gran experiencia que contar. Nancy Luna, ¿estás también aquí con nosotros lista ya para darle continuidad a esta primer mesa de trabajo, por llamarle de algún modo, porque ya a la hora en que se combinan las preguntas y respuestas, entonces se comienza a hacer una buena mesa. Así que directo nos vamos con nuestro invitado y presento, por supuesto, a la maestra Xóchitl Ortega, a quien había saludado hace unos instantes. Quiero saber si ya está lista. Maestra, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, Trini. Claro que sí, ya estamos muy contentos y emocionados para iniciar. Le dejo el micrófono y las cámaras. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias. Pues es para mí un gran honor verdaderamente presentar a tan gran panelista, el maestro Andrew Musgrave. Es urbanista y planificador, estudió en la Universidad de Manchester y se especializó en mitigación de desastres, vivienda y planificación local y regional. Vive en Lima, Perú, desde 1979, trabajando para varias agencias de desarrollo, tanto gubernamentales como no gubernamentales, como el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, INADUR, y el Centro de Estudios de Prevención de Desastres, PREDES, el cual fundó en 1983. En 1986, se unió a AS Londres para trabajar en el proyecto ONGS del Consejo Internacional del Hábitat en ocasión del Año Internacional de los Sin Techo. Es director de Intermediate Technology Development Group en Perú desde 1987 y coordinador general de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, la Red. Ha publicado 5 libros, entre ellos Urbanización y Vulnerabilidad Sísmica en Lima Metropolitana, PREDES 1985, y El Manejo Popular de los Desastres Naturales, Estudio de Vulnerabilidad y Mitigación, en 1989. Además de varios artículos y capítulos del libro. Pues sin más preámbulo, maestro Andrew Musgrave, le cedo la palabra y bienvenido. Su micrófono está cerrado, maestro. Muchísimas gracias y es un honor para mí para saludarles a todos en México. Les saludo en este momento de Málaga, en España. La verdad que no vivo en Perú desde hace casi 20 años. He estado viviendo entre Costa Rica, España y Francia. Estuve trabajando 20 años con Naciones Unidas entre el 2009 hasta el 2017. Pero bueno, les agradezco mucho la invitación y lo que les voy a charlar durante los próximos 15 o 20 minutos es sobre la importancia de la resiliencia en lo que viene a ser la infraestructura, porque creo que es uno de los grandes retos que tenemos para adelante en los próximos años, tanto para lograr las metas de desarrollo sostenible, pero además para cumplir con las metas del marco de Sendai para reducción de riesgo de desastres.
Si comenzamos con las metas de desarrollo sostenible, la meta número 9 es la meta que trata de construir infraestructura resiliente. Entonces, obviamente, es una meta central referente a la infraestructura. Pero si miramos los demás metas de desarrollo sostenible, para lograr lo que es el meta 3, que tiene que ver con salud, la meta 4, que tiene que ver con educación, la meta 6, que tiene que ver con agua y saneamiento, la meta 7, que tiene que ver con energía, la meta 8, que tiene que ver con trabajo y crecimiento económico, la meta 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades, y la meta 13, que tiene que ver con acción frente al cambio climático. Definitivamente no se va a lograr ninguna de esas otras metas si es que no resolvemos el problema de la sostenibilidad y la resiliencia en nuestras inversiones en infraestructura. Y cuando digo inversiones, realmente puede ser inversión pública para lo que son normalmente las redes de infraestructura local o en las ciudades, pero también hay mucha inversión privada en lo que es la infraestructura estratégica de aeropuertos, puertos, nodos logísticos, etc. Entonces, estamos hablando de los dos tipos de infraestructura. Bueno, lo que es clave y lo que es claro entonces es que muchos países, sobre los países de ingresos bajos y medianos, van a tener que aumentar significativamente sus inversiones en infraestructura para lograr las metas de desarrollo sostenible. Las estimaciones que se hicieron cuando se formularon esas metas es que se trataba más o menos de invertir algo como 90 trillones de dólares adicionales en infraestructura entre el año 2015 y el año 2030. Y hasta el año 2019 se estimaba que los gobiernos en los países de ingreso mediano y bajo estaban invirtiendo entre 3.4 y 5% de su Producto Bruto en infraestructura todos los años. Ahora, eso es un tema. Ahora, el asunto es que uno puede hablar de, bueno, hay que meter 90 trillones de dólares en infraestructura. El problema es cómo lo hacemos. Lo que está claro que en muchos países, sobre todo los de ingresos bajos y algunos medianos, no tenemos los sistemas de gobernanza para poder garantizar que en términos de conceptualizar, planificar, financiar, diseñar, implementar, gestionar y mantener los sistemas de infraestructura, simplemente no tenemos la gobernanza en su lugar para garantizar que la infraestructura realmente cumple con su función, ¿sí? En muchos de esos países terminamos invirtiendo dinero y terminando con infraestructura de una calidad entre mediano y bajo, en cual problemas de falta de fondos y falta de mantenimiento terminan con bastantes interrupciones en los servicios que dan esa infraestructura y como consecuencia muchos impactos negativos en términos sociales y económicos para las empresas, para las comunidades y para las ciudades. Entonces, el primer punto que quisiera un poco poner sobre la mesa en ese congreso es seguir haciendo grandes inversiones en infraestructura nueva cuando no tenemos realmente organizado la gobernanza necesaria para garantizar que esas inversiones producen una infraestructura de buena calidad que da competitividad a los países y da servicios sociales y económicos a la sociedad. Es un poco como echarle agua a una canasta,
¿sí? Una canasta de bambú. O sea, el agua simplemente echas el agua y por otro lado el agua sale. Entonces tenemos muchos problemas con la infraestructura que hacemos en términos de obsolescencia prematura, interrupciones frecuentes y altos niveles o altos costos de mantenimiento y reparación. Bueno, eso es, digamos, un problema, si se quiere, general. En los países que también, aparte de eso, están expuestos a amenazas como los terremotos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, las inundaciones, las sequías, los huracanes, los incendios forestales y el cambio climático, entre otros. Y además que tenemos problemas de gobernanza con la infraestructura, es muy probable que esa infraestructura en la cual invertimos termina internalizando altos niveles de riesgo, ¿no? Riesgo frente a los desastres, riesgos frente al cambio climático. Y lo que hemos podido ver en muchos países es que es todavía infrecuente tomar en cuenta el riesgo de desastre y el riesgo climático sistemáticamente en la planificación, el diseño, la regulación y la gestión de la infraestructura. En unos cálculos que hicimos en Naciones Unidas, cuando el Fondo Global de Reducción de Riesgos entre el 2007 y el 2017, en el último año hicimos un cálculo un poco del riesgo global anual, ¿no? Solo en bienes de capital, en vivienda e infraestructura. Y llegaba más o menos a 300.000 millones de dólares. Y eso es un poco el monto que el mundo hace 3 o 4 años podrías imaginar que estaba perdiendo anualmente. Y realmente es demasiado para estar perdiendo. Yo recuerdo, y voy un poco a regresar en el tiempo aquí, recuerdo un estudio en que estaba involucrado en el Perú en los años 80 con un economista muy famoso de la Universidad Católica de Perú, que estaba un poco tratando de ver cuánto realmente en el Perú se estaba invirtiendo en el desarrollo todos los años. Y al final del estudio, una de las conclusiones más importantes es que el país realmente no estaba invirtiendo en el desarrollo, estaba invirtiendo más que nada en la reparación, rehabilitación y reconstrucción de lo que había sido ya perdido y dañado. Y yo pienso que hay que pensar en eso, que eso generalmente, como digo, puede ser inversión pública, puede ser inversión privada, pero en todo caso es inversión. Y un país, y puede ser México, puede ser Perú, puede ser muchos países en América Latina, no podemos darnos el lujo de estar perdiendo un alto porcentaje de nuestra inversión todos los años por daños en los bienes de infraestructura a raíz de los desastres y últimamente también del cambio climático, ¿sí? Es algo que simplemente no podemos hacer. O sea que es una pérdida, pero también es un costo de oportunidad, porque es dinero que también se necesita para hacer las nuevas inversiones de infraestructura que necesitamos para lograr las metas de desarrollo sostenible. Si no, básicamente el desarrollo se vuelve análogo simplemente a rehabilitación y reconstrucción. Y así no es. Pero no solo es que un tema podría ser las pérdidas de los bienes de infraestructura. O sea que hay una inundación y perdemos un puente, o perdemos 10 kilómetros de carretera, o perdemos un sistema de agua potable, o un incendio forestal nos daña otros bienes de infraestructura. Pero siempre yo creo que con la infraestructura el bien es importante, pero lo que hay que pensar más allá de eso, hay que pensar en los servicios que da ese bien. O sea, la gente no utiliza realmente la infraestructura, utilizan los servicios que da la infraestructura. Si yo abro el caño o el grifo en mi casa y tomo agua, estoy utilizando un sistema de agua potable.
Si prendo la calefacción, estoy utilizando un sistema de distribución o de gas o de electricidad, según la energía que estoy utilizando. Y si viajo, estoy utilizando una carretera. Entonces, básicamente, las pérdidas en las bienes de infraestructura, yo creo que más serio del costo del bien o costo de la reposición del bien de por sí es el costo de las interrupciones de los servicios que se dan. Y eso realmente yo creo que es un costo enorme para la sociedad. Hay muchos estudios que han hecho estimaciones de esos costos y sobre todo en las comunidades, en zonas, digamos, rurales o más aisladas de los países y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, son costos que pueden hacer la diferencia entre prosperar y básicamente fracasar. Hay un estimado del Banco Mundial que, bueno, según el país, entre 10 y 70%, que bueno, es un margen muy amplio, pero nos da una idea de todas las interrupciones de la infraestructura son relacionadas a los desastres. Entonces, sí, es un problema serio. O sea que imagino en una región más o menos aislada de un país donde la red vial se conecta con las ciudades importantes o con la capital a través de un solo puente, y ese puente se daña o se destruye, básicamente es posible que la economía de la zona se paraliza por un gran periodo de tiempo. Entonces, el riesgo de desastre, el riesgo de cambio climático es realmente un reto, es un problema grandísimo para la sostenibilidad para nuestra infraestructura. Ahora, el otro tema que tiene que ver con eso es que estamos en este momento en muchos países del mundo en un punto realmente de transición o transformación de la manera como utilizamos la infraestructura. O sea que por un lado hay, si queremos o no queremos, es algo que está pasando, que es una transición hacia una economía más bajo en la intensidad de uso del carbono o en algunos casos neutrales. Y ese cambio está siendo empujado por distintos factores: regulación por un lado, cambio tecnológico por el otro lado, la amenaza de litigación hacia las empresas que no cambian, y el costo del financiamiento, porque conforme que avance esa transformación, el capital y las inversiones ya están fluyendo cada vez más hacia energía renovable y hacia tipos de infraestructura que tienen un peso en carbono mucho más bajo. Por ejemplo, en el año 2020 hay un grupo más o menos de 515 grandes fuentes de inversión que manejan en conjunto 106 trillones de dólares en assets, que están ya pidiendo a miles de empresas ya a revelar los riesgos que internalizan frente al cambio climático. Y eso es solo un ejemplo del tipo de presión que está llegando. Y por otro lado, si uno mira, por ejemplo, el costo de generación de electricidad, más o menos con el petróleo, el carbón, estamos entre 5 y 17 centavos de dólar por kilovatio hora, y con la energía solar ya estamos entre 3 y 6 centavos. Bueno, en todo caso, ¿a dónde vamos con eso? Es que junto con la necesidad de aumentar la inversión en infraestructura, junto con los riesgos que vienen de la gobernanza debilucho y del riesgo de desastres y cambio climático, estamos en un momento realmente de transición y de transformación en cómo estamos utilizando la infraestructura.
Y es algo que muy probablemente va a acelerarse debido a la pandemia del COVID. Porque el COVID creo que también está cambiando muchas cosas en la manera como vivimos, en la manera como trabajamos, en la manera como viajamos, en la manera como utilizamos las ciudades, como utilizamos el tráfico aéreo, en el turismo, etcétera. Y todo eso va a tener muchas implicaciones para el futuro de la infraestructura, y creo que en prácticamente cualquier país del mundo. Entonces, para terminar esta breve intervención, lo que quisiera decir es que frente a esos tres un poco retos que tenemos, es un momento en que los países, aquí se trata realmente de sector privado y sector público, no puede ser uno o el otro, son los dos. Es un momento realmente para un diálogo, para pensar, ya estamos en un punto de inflexión, de pensar, bueno, ¿qué necesitamos hacer para, digamos, tener inversiones, todas las inversiones que necesitamos tener en infraestructura en el futuro, que combina resiliencia frente a los desastres y al cambio climático con un bajo peso o neutralidad en el carbón y sostenibilidad? Y creo que los países que no logran hacer esa transformación, que no logran pasar exitosamente esa transición, corren el riesgo de terminar con mucha infraestructura en el futuro que no les sirve, lo que en inglés se llama stranded assets, o sea que bienes que ya no sirven, o sea que pueden aparecer todavía como activos en las cuentas públicas o en las cuentas privadas, pero en realidad que ya cada vez más se vuelven a ser pasivos. Entonces, esa transformación creo que tenemos que volver a pensar casi desde el principio cómo realmente conceptualizamos la infraestructura que necesitamos, cómo lo planificamos, las normas y estándares que necesitamos, que ya probablemente no son los mismos que tuvimos antes. Cómo certificamos la calidad de la infraestructura, cómo trabajar temas de responsabilidad profesional, por ejemplo. Hay muchos temas para ver conjuntamente. Entonces, eso un poco es mi mensaje, este congreso. Nuevamente, les agradezco mucho la invitación y la posibilidad de hablar con ustedes, pero quisiera poner ese tema sobre el tapete de la manera como no solo cómo hacemos infraestructura o la manera como invertimos en infraestructura, sino la manera como pensamos en infraestructura. Porque si realmente no hacemos ese ejercicio ahorita de repensarlo, va a ser cada vez más difícil que conseguimos las inversiones que necesitamos para el futuro. Y por último, o sea que esa es una tarea que no es de corto plazo, es de corto plazo, pero también de mediano y largo plazo. O sea que cuando diseñamos infraestructura, por ejemplo, en el caso de las carreteras, normalmente hacemos una vida de diseño de 20 años, pero en el caso de otro tipo de infraestructura se puede hacer hasta 100 años. Entonces, las decisiones que tomamos ahora van a determinar no solo la infraestructura que tenemos el próximo año, en los próximos 5 años, sino en las próximas décadas. Entonces, si realmente queremos tomar en serio, regresando a mi primer punto, el logro de las metas de desarrollo sostenible, ese tema de infraestructura resiliente y cómo logramos esa infraestructura resiliente es muy importante. Y con eso termino y les agradezco mucho la invitación para estar con ustedes hoy día. Gracias. Maestro Andrew, nos hace reflexionar el tema que usted acaba de poner aquí en la mesa, que es el que nos compete en este congreso. Sabemos que la sostenibilidad y la resiliencia para poder obtenerlos es indispensable ver la estructura con la que, y la gobernanza que tienen que ir de la mano, ¿verdad? La infraestructura y gobernanza. No sé si alguno de nuestros personas gusta compartir
o dar alguna opinión o alguna pregunta, estamos abiertos para poder, aquí tenemos algunas en el chat, estoy viendo por parte de Perú, algunas personas felicitando saludos al maestro Andrew por parte de Efraín Chávez desde Zapopan, Jalisco. También excelente ponencia nos dice Carlos Alberto. Gracias, maestro, por la información. Sí nos gustaría que compartiéramos algunas reflexiones al respecto de este tema. No sé si alguien quiere participar. Por aquí nos dicen también desde Colombia, excelente ponencia. Saludos desde Popayán, Cauca, Colombia. Pues maestro Andrew, muchísimas gracias. No sé si hay algún otro comentario por ahí, maestro Henry Peralta, nos gustaría escuchar su opinión al respecto. Aquí hay una pregunta que dice Michelle. Perdón, Michelle nos dice, ¿qué podemos, qué cree, esa va para usted, maestro Andrew, qué cree que podemos aprender con respecto a esta pandemia y aplicarlo? Bueno, yo creo que no importa en qué país hemos estado, probablemente muchos de nosotros hemos pasado muchos meses en este año encerrados en la casa, ¿sí? Y el hecho de que estamos realizando esta conferencia por videoconferencia y no como una conferencia presencial nos dice que seguimos con el mismo tema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y voy a regresar al tema de la infraestructura, que ahorita estamos utilizando la infraestructura de una manera muy diferente. ¿Y qué quiere decir eso con respecto al futuro? ¿Qué va a cambiar? Tal como estamos en este momento en el mundo, ¿cuántos países deben estar revisando sus previsiones, por ejemplo, frente a la demanda de nuevos aeropuertos? ¿Sí? Porque las previsiones que se hacía hace, por ejemplo, 1 año, 2 años, 3 años o 5 años, probablemente ya están obsoletos. Sabemos que en algún momento el tráfico aéreo va a recuperar, pero nadie sabe si va a recuperar tal como pensamos que iba a estar hace 1 año. En cambio, por ejemplo, la necesidad de fibra óptica, de infraestructura de banda ancha en todos los países, en todas las regiones de los países, probablemente es un tema que se ha vuelto mucho más importante. Entonces, una cosa que nos enseña la pandemia es que la necesidad ahorita casi como de revisar con lupa todo lo que pensábamos que íbamos a necesitar hasta principios de este año y volver a hacer casi como una reevaluación, ¿sí? Ese es un tema. Y creo que el segundo tema que nos enseña la pandemia es realmente el acceso desigual a la infraestructura que vimos en la pandemia con la infraestructura de salud pública, ¿sí? Claro, ese es solo uno de los muchos factores que han determinado cómo han ido los países con la pandemia. Pero definitivamente lo que he demostrado es que hay una desigualdad de acceso a la salud pública, al igual que hay un desigual de acceso al agua, al saneamiento y a los otros elementos de infraestructura. Y eso ha tenido un papel, ha tenido un peso en el desarrollo de la pandemia. Entonces, el otro tema creo que la pandemia nos enseña realmente es ese tema de la desigualdad social que se traduce en un acceso desigual a la infraestructura que necesitamos para prosperar. Ahí termino. Aquí tenemos otras preguntas, maestro Andrew. Hay una que está muy interesante, nos dice, ¿cómo lidiar con la obsolescencia de infraestructura a largo plazo cuando planeamos sobre escenarios de incertidumbre? Sí, es un tema cada vez más difícil. Entonces, creo que la primera cosa es no seguir planificando en base a los escenarios
de riesgo o escenarios que estuvimos manejando hace 5 o 10 años. Los mismos escenarios son tienen obsolescencia. Y si los escenarios que estamos utilizando para fijar los parámetros de diseño son viejos, que ya no nos sirven, entonces es muy probable que los diseños y las normas y los estándares tampoco. Entonces todo eso necesita una revisión. Y el otro tema que he visto referente a ese tema de infraestructura es que mucha gente ya está mirando la idea de tipos de infraestructura que pueden un poco adaptarse al tiempo, a nuevas condiciones de riesgo. En inglés se llama Adaptive Infrastructure que es capaz de adaptarse a posibles cambios en los ciclos hídricos, en el nivel del mar y de otros factores. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay que un poco repensar cómo estamos conceptualizando y planificando la infraestructura, porque efectivamente estamos ahorita en una gran incertidumbre en distintos ámbitos. Incertidumbres frente al clima, incertidumbres frente a cómo estamos utilizando la infraestructura y cómo lo vamos a utilizar en el futuro. Muchas gracias, creo que contesta perfectamente. Aquí tenemos otra pregunta que se me hace muy interesante. Daniela, desde Argentina, si hay algunas metodologías estandarizadas para un análisis de riesgo de obras de infraestructura. Sí, hay muchos. Yo no soy ingeniero y no manejo esas metodologías, pero sé suficiente para saber que existen. Y hay obviamente las evaluaciones de riesgo probabilista, que permiten evaluar lo que es un poco la probabilidad de daño a los bienes de infraestructura, o sea, que a los redes y sus bienes. Y hay otras metodologías que luego hacen un análisis del sistema, que ven, por ejemplo, si cae este puente, cuál es el impacto en toda mi red vial. O si cae o se destruye este central eléctrica, cuál es el impacto en toda la red o sistema de distribución de energía eléctrica. Entonces hay metodologías que existen. Como digo, no es mi especialidad, pero es suficiente para saber que existen las metodologías. Pues muchísimas gracias. Hay varias preguntas más. Por ahí le voy a pedir al maestro Andrew que las conteste directamente en el chat. Se nos acabó el tiempo. Ha sido un honor verdaderamente tenerlo, maestro Andrew Musgrave. Verdaderamente le agradecemos y le cedo los micrófonos a Trini Rodríguez para terminar, por favor, continuar con nuestro congreso. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Un placer.